Bien, el día de continuar realizando simulaciones de reactores y vamos a ver esta reacción catalítica irreversible que se trata de la deshidrogenación del tolueno para producir benceno y metano. Nos dice que la ecuación de la velocidad de reacción pues es la siguiente, siendo P la presión parcial de cada uno de los componentes de hidrógeno, tolueno y benceno, K es una constante de la velocidad de reacción y Ks constantes de velocidad de absorción. Nos dice que la reacción se lleva a cabo en un reactor tubular. El tolueno se alimenta al reactor con un flujo de 50 mol sobre minuto, 640 grados centígrados, 4053 kilopascales y una composición de 30% mol tolueno, 45% mol hidrógeno y 25% mol de nitrógeno. El hidrógeno se alimenta en exceso para prevenir la coquización y la caída de presión a través del reactor es de 69 kilopascales. Bien, entonces tenemos esta reacción y lo que vamos a hacer es abrir HYSYS y vamos a abrir un nuevo caso. Vamos a agregar los componentes que van a ser tolueno, hidrógeno, benceno metano y nitrógeno. ¿Sale? Una vez que ya tenemos todos los componentes que se van a llevar a cabo, pues vamos a añadir el paquete de fluidos, el cual es Penn Robinson. Y como estamos hablando de reacciones, pues vamos a añadir el set de reacciones. La vamos a añadir y vamos a añadir una reacción catalítica heterogénea. La vamos a especificar y vamos a agregar los componentes que son tolueno, hidrógeno, benceno y metano. Vemos en la reacción, si nos regresamos, es 1, 1, 1 y 1. Por lo tanto, es -1,
menos 1. Y se encuentra totalmente balanceada. Basis, vamos a poner presión parcial del tolueno en su fase vapor, kilopascales sobre kilogramos. Nos vamos a ir a esta parte y vamos a comenzar a especificar. ¿Qué vamos a especificar? Si nos regresamos otra vez, vamos a colocar los datos de las variables. Entonces colocamos para A. Y cambiamos aquí. Y vamos a agregar los exponentes. Vamos a agregar 1.39, 0, 1 para el metano, 1.0380, 0, 1 y vamos a ver que los demás tenga 0 y listo. Ahora vamos a añadir el set de reacción y nos vamos a ir a la simulación. Vamos a agregar una corriente de alimentación, la cual va a estar a los datos que nos dice el problema. ¿Qué nos dice el problema? Que se lleva a 640 y vamos a ir agregando todos estos datos. Entonces vamos a nombrar nuestra corriente como alimento y nos dice que son 640 grados centígrados. Nos dice que son 50 mol sobre minuto. Es un molar flow de 50. Gramo mol sobre minuto. Una presión de 4053 kilopascales. Y vamos a ir a las composiciones. Nos dice que hay de tolueno 0.30, de hidrógeno 0.45, no hay benceno, no hay metano y de nitrógeno, hay 0.25. Lo especificamos, nos marca que la corriente está totalmente definida
y vamos a agregar el reactor. El reactor que vamos a colocar es un PFR. Entonces agregamos el alimento, el producto, y vamos a definir la reacción en el set de reacción, la cual es la que hicimos al principio. Nos vamos a ir a parámetros y vamos a especificar una caída de presión de 69 kilopascales. Y ahora vamos a definir las dimensiones. Nos vamos a rating y vamos a definir las dimensiones que nos está pidiendo para este problema. Vamos a colocar el volumen total, 1.271 metros cúbicos, para una longitud de 2.280 metros. Y nuestra simulación está terminada. Vamos al worksheet, a las composiciones, y vemos que se acaba de formar benceno y metano. Obviamente el nitrógeno continúa con su misma composición, porque pues el nitrógeno solamente es para que la reacción no coquice, para que no se forme el coque y se pueda llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. El tolueno se termina en su totalidad, se acaba, y de hidrógeno nos queda el 15%, y de benceno y de metano se produce el 30%. ¿Ok? Entonces, terminamos nuestro primer reactor. Lo vamos a guardar. Acuérdense que ustedes deben de ponerle el formato que yo les pedí, o mínimo que lleve su nombre. Ya si alguien tiene problemas para colocar todo el formato que yo le pedí, pues póngale su nombre. Este problema le vamos a llamar reactor catalítico heterogéneo. ¿Sale? Y ahora vamos a resolver otro problema. El problema número 2. Donde nos dice que hay una mezcla de 11.2 mol de ácido sulfúrico y 5.48 de metano. Se introdujo en un recipiente vacío junto con un catalizador de platino y se establece el siguiente equilibrio. Nos dan los datos que se debe llevar a cabo para que suceda la reacción. Y bien, pues vamos a proceder a realizar la simulación. Abrimos un nuevo caso y vamos a añadir los componentes de la reacción.
Una vez que añadimos todos los componentes, vamos a ir al paquete de fluidos y vamos a añadir PRSB. ¿Sale? Vamos a añadir la reacción, la cual va a ser una reacción de equilibrio. La añadimos, cerramos y entramos para especificar y vamos a añadir los compuestos que conforman la reacción y sus coeficientes estequiométricos. Y lo vamos a dejar totalmente como está, ya está listo. Vamos a añadir el paquete de fluidos, el cual ya lo habíamos especificado antes. Siempre se tiene que añadir porque puede ser que para esta reacción pues se utilice otro paquete de fluidos o se utilice el mismo. A veces en las simulaciones podemos utilizar hasta más de 2 paquetes de fluidos. No necesariamente siempre se tiene que utilizar uno, ya que hay reacciones o a veces obtenemos ciertos compuestos después de la reacción que no son compatibles con ese paquete de fluidos, o utilizando ese paquete de fluidos nos puede dar un dato erróneo o muy alejado de la realidad. Bueno, entonces entramos al ambiente de simulación y lo primero que vamos a hacer va a ser añadir el reactor de Gibbs, que está aquí. ¿Sale? Le vamos a dar doble clic y vamos a colocar una entrada vapor y líquido. Pues obviamente nos dice que no va a correr porque no le hemos agregado ningún dato de la entrada ni de salidas. Entonces nos vamos al worksheet y vamos a agregar todos los datos que nos está dando el problema. Nos dice entonces que son 700 grados centígrados, que son 762 torr. También nos dice que ahora vamos a agregar la composición que se encuentra la cual va a ser 0, vamos a colocar 1 para entrar y vamos a colocar en mol flows
Y nos dice entonces el problema que son 11.02 mol de el sulfuro de hidrógeno y 5.48 de el metano. Entonces agregamos y cero y 0. Vemos que ya corrió correctamente. Son 16.50 libramol. Y ya nuestro reactor terminó y vemos lo que se produce de nuestros productos. Bien, existe otra forma u otro reactor el cual podemos simular esta reacción, el cual es un reactor de equilibrio, y vamos a comparar los resultados de ambas reacciones. Entonces agregamos el reactor de equilibrio, que es el que está a un lado. Vamos a entrar. Y en conexiones vamos a poner entrada 2, L de líquido, B de vapor. Vamos a agregar el set de reacción y nos vamos a salir. Le vamos a dar clic a la entrada y como estamos simulando la misma reacción, por lo tanto son los mismos valores de la entrada 1. Para no volver a escribir todos esos datos, aquí nos dice definir desde otra corriente. Le damos y queremos definir desde la corriente de entrada y le vamos a dar OK. Y automáticamente ya nos dio. Entonces vamos a comparar los resultados. En esta parte nosotros podemos decidir si va a ser un reactor de Gibbs únicamente o especificar el equilibrio. Entonces podemos cambiarlo y agregar el set de reacción. Nos vamos al worksheet y nos vamos a la composición y como pueden ver, lo pongo acá abajito, la producción que se realizó fue exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio aquí y le pongo que únicamente es de Gibbs? No pasa absolutamente nada porque los dos reactores o esta reacción actúa igual en los dos tipos de reactores. ¿Sale? Entonces, ahí termina esta simulación, la cual es reactor en equilibrio. Entonces, espero sus simulaciones para la actividad del día de hoy. Espero que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos la siguiente semana para
hacer las simulaciones que nos faltan y así terminar con la unidad número 2.